A continuación, comunicación y lenguaje, tercero primaria. Hola niños y niñas de Guatemala, bienvenidos a su espacio educativo de Aprende en Casa. Les saluda César Alejandro Santos Aguilar y en esta oportunidad desarrollaré diversos temas, dentro de los que vamos a mencionar el sustantivo, sustantivo propio, sustantivo común y el verbo. Si en casa hay alguna persona con algún tipo de discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística. Antes de iniciar, te recuerdo lavar constantemente las manos con abundante agua y jabón. Y iniciaremos con las actividades del día de hoy y vamos a empezar a hablar del valor del día y hoy hablaremos de la perseverancia. ¿A qué nos referimos con perseverancia? Cuando hablamos de perseverancia nos vamos a referir a nunca darnos por vencidos. Así estemos en una situación de frustración, que nos sintamos derrotados, siempre debemos de sacar fuerza de nuestro interior para salir adelante y no dejar que los problemas que podamos tener nos afecten en nuestro diario vivir. A eso nos referimos con el valor de la perseverancia. Muy bien, antes de iniciar vamos a repasar varios temas, dentro de los que el día de hoy iniciaremos con varios conceptos y vamos a iniciar con el concepto de lectura. ¿A qué nos referimos cuando leemos? Iniciamos el primer concepto, dice, leer es pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonidos. Leer significa interpretar y comprender los mensajes escritos. La primera es cuando aprendemos la correspondencia entre las letras y sonidos, lo cual nos permite empezar a decodificar sílabas y palabras. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere el concepto de esto? Cuando ya empezamos, identificamos y sabemos que todas las letras tienen un nombre y tienen un sonido. Al unir todos los sonidos vamos formando palabras, luego texto, oraciones, textos, etcétera, etcétera. Un dato importante que debemos de tener en cuenta es que debemos de aprender a analizar las lecturas, lo que leemos. No es únicamente leer por leer, porque si leemos únicamente por leer, no estamos adquiriendo lo que el escritor quiere que nosotros aprendamos. Dentro de la lectura hay muchos tipos de lectura. Hoy vamos a ver tres. Vamos a ver la lectura silenciosa, la lectura oral y la lectura coral. Son tres tipos de lectura totalmente diferentes. La lectura silenciosa, conocida también como lectura mental, se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito para entender su contenido. La lectura en silencio contrasta con la lectura en voz alta, que puede realizarse tanto comprendiendo el texto con o sin comprenderlo. La lectura silenciosa es únicamente cuando la hacemos para nosotros mismos, cuando únicamente con nuestra vista decodificamos los sonidos de las letras y lo trabajamos en nuestra memoria y en nuestra mente únicamente. La lectura oral es la que se hace en voz alta, tiene como objetivo conseguir una buena oralización y la construcción del sentido en equipo, toda vez que la lectura oral es usada para transmitir el mensaje del texto a un determinado grupo de personas. Se lee con atención, lentitud y comprensión. La lectura oral es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, que estoy leyendo en voz alta un texto, lo cual lo debo de hacer de forma pausada, respetando los signos de puntuación para que la persona o las personas que me escuchan comprendan lo que les estoy leyendo y tengan una mayor recepción y no se confundan con lo que se les está diciendo. Y por último, la lectura coral. Es el tipo de lectura que tiene como fin principal un empate en el ritmo y entonación de quienes realizan la lectura de un texto. Tiene como objetivos comunes a los que la leen la lectura dramatizada, pero es fundamental lograr el ritmo adecuado y una armonía vocal parecida a la de los coros cantados.
por lo que el papel de la dirección coral es determinante, pues de la adecuada selección y colaboración de los integrantes del coro, y el texto que se escoja dependerá el éxito de esta actividad. La lectura coral es cuando tu maestro o maestra dice, bueno, vamos a leer todos el mismo párrafo, la misma oración o el mismo texto, y se debe de escuchar a una sola voz, a un solo ritmo y en una sola armonía. Es como cuando escuchamos los coros en la iglesia, que hay varias personas y se escucha todo en una misma armonía, en un mismo sonido y en una misma entonación. Es, por ejemplo, cuando cantamos el himno nacional. Cuando todos estamos cantando el himno nacional, todos lo hacemos a una sola voz. Y se debe de escuchar cuando decimos Guatemala, todos al mismo tiempo, Guatemala, feliz que tus aras, no profane jamás. Y proseguimos con todo el himno. A eso se le conoce como lectura coral, cuando se hace con muchas personas a un solo ritmo. Muy bien. El día de hoy tenemos una clase un poco cargada, puesto que tenemos varios contenidos que atender el día de hoy. Dentro de los contenidos, el primer contenido, vamos a abrir nuestra guía de autoaprendizaje en la página número 20, y esta en su indicador de logro dice, identifica las palabras o expresiones que desempeñan funciones específicas en un texto, tanto en la lectura oral como en la lectura silenciosa. Estas palabras específicas vamos a canalizarlas el día de hoy con los sustantivos propios, los comunes y los verbos, porque en todo texto hay sustantivos propios, sustantivos comunes, hay verbos, hay adjetivos, hay artículos, etcétera, hay palabras que nos indican género y número, pero eso lo veremos el día miércoles. El día de hoy nos vamos a centrar en el término de sustantivos, sustantivos propios, comunes y el verbo. ¿Recuerdas que en los días que recién pasaron vimos el concepto del texto informativo? Repasaremos el concepto del texto informativo y dice: es un tipo de texto escrito que comparte hechos reales en forma de narraciones informativas. Algunos ejemplos de los artículos de una revista, un periódico o una enciclopedia. En este tema es muy importante la gramática, que es el conjunto de normas y reglas para hablar y escribir de manera correcta. Las palabras para formar oraciones. Esto permite transmitir adecuadamente las ideas. La gramática, el género y el número establecen la relación lógica entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo. El verbo también tiene número, pero no género. Muy bien, hablamos del texto informativo y como ya sabemos, los textos informativos son los que nos dan información. Tenemos los periódicos, los libros de texto, las enciclopedias, libros de investigación. Como te ponía de ejemplo hace unos días, les hablaba de los textos que están dirigidos especialmente al área de los astrónomos, que la mayoría de textos informativos por lo general utilizan un lenguaje bastante técnico. Por ejemplo, un médico no utiliza los mismos términos que una secretaria, y una secretaria no utiliza los mismos términos que un perito contador, y así sucesivamente. Por eso los textos informativos están divididos según el área en la cual el grupo de lectores para quien está dirigido. Muy bien, aclarado el tema de los textos informativos, daremos paso al sustantivo. Un tema muy importante porque utilizamos sustantivos durante toda nuestra vida. Sustantivo. Son las clases de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Por ejemplo, zapato, jardín, Juan. Es una categoría central en la lengua, pues junto con los verbos son los elementos léxicos
con contenido semántico pleno. Como bien lo dice el concepto, los sustantivos es el nombre de todo lo que conocemos. El sustantivo está dividido en varias, podríamos decir, clases. Tenemos los sustantivos propios, comunes, gentilicios, patronímicos, infinitos, finitos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos un ejemplo de sustantivo común. Tenemos zapato, jardín y Juan. Acá, en este panel, hay una serie de dibujos. Tenemos abeja, colibrí, mono, perro, jirafa, rábano, sandía, pastel, zanahoria. Todos estos son sustantivos comunes. Ahora bien, tenemos acá los dibujos de 3 niñas. Esta niña se llama Marta, esta niña se llama María y aquella niña se llama Sofía. Como esta muñeca tiene un nombre en específico, a eso le vamos a llamar sustantivo propio. En mi caso, yo me llamo César Alejandro. Este es mi nombre propio. El lugar donde vives tiene un nombre, es el nombre del lugar. El país donde vivimos tiene un nombre, el nombre del país es un sustantivo propio. ¿Dónde vives? ¿En qué país vives? En Guatemala. Es el sustantivo propio de nuestro país. Pasamos a los sustantivos propios. El concepto dice es aquel sustantivo que sirve para individualizar a una persona, animal, periodo o lugar en concreto del resto de los mismos géneros. Los nombres propios siempre se escriben con letra inicial mayúscula. Cuando tú y yo escribimos nuestros nombres, siempre lo hacemos con letra inicial mayúscula. Me voy a dirigir hacia la pizarra que tenemos por acá y yo voy a escribir mi nombre. Por ejemplo, yo me llamo César Este es mi nombre y por ende es un nombre propio. Por ejemplo, ¿dónde vives? Yo vivo en Amatitlán. Este es un nombre propio porque es el nombre del municipio donde yo vivo. Muy bien. Y por último, acá tengo yo, por ejemplo, está Norma. La palabra Norma es un nombre propio. Tenemos acá sustantivo común, sustantivo propio y verbo. Entonces Norma, como es un sustantivo propio, lo voy a colocar acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo la palabra árbol. Árbol será sustantivo propio o sustantivo común. Es un sustantivo común. Acá tengo el nombre, la palabra Sebastián. ¿Sebastián es un sustantivo común o es un sustantivo propio? Correcto. Sebastián es un sustantivo propio. Tengo por acá otra palabra, mesa. ¿Mesa será sustantivo propio o sustantivo común? Muy bien, mesa es un sustantivo común. Ahora vamos a dar paso al término de verbo. Dice, verbo, palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a la persona o las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo en el predicado. El concepto es claro y dice que nos indica acción.
todo aquello que nosotros realizamos. Por ejemplo, correr. Correr es una acción. Dormir es una acción. Dormir es otra acción. Planchar, otra acción. Eso nos indica los verbos. Los verbos los podemos identificar en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Cuando hablamos del tiempo presente, es la acción que realizamos en el momento. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, esa es una acción, el maestro está hablando. El verbo en general es hablar, pero en tiempo presente, él habla, ella habla, ellos hablan, ¿sí? En tiempo pasado es lo que hicimos hace un momento. Recordemos que el tiempo no podemos regresar en el tiempo, no podemos retroceder y regresar 10 minutos atrás. Lo que yo hice hace 10 minutos, eso ya fue, ya pasó, no puedo retroceder. Entonces, lo que hice hace 10 minutos, eso representa al pasado. Lo que hice ayer es pasado. Ejemplo, tengo aquí el verbo, permítame, salta. Permítame, este es... Por ejemplo, comer. El verbo comer. Si estuviéramos en tiempo presente, sería come. Él o ella come. Si fuera en tiempo pasado, o sea, lo que hizo ayer, comió. Y lo que vamos a hacer en unos instantes o el día de mañana, comerá. Nos damos cuenta, por lo general, en el tiempo pasado, el verbo siempre va a terminar en o, ¿sí? Comió, saltó, durmió, planchó, corrió. Por lo general siempre va a tener una terminación con la letra O. Si es en tiempo futuro, lo que vamos a hacer mañana, por lo general terminará en A. Aquí comerá, saltará, estudiará, cuando hablamos de una persona. Y si hablamos de varias personas, comen, comieron, comerán, tendrá la terminación y que con letra M. Muy bien, en tu guía de autoaprendizaje, en la página 20 y la página 21, tienes una serie de instrucciones y dice, busca la definición de las siguientes palabras: contaminación, destrucción, operaciones básicas, jerarquía de operaciones, y luego completa la siguiente tabla. Guíate por el ejemplo. Tenemos la palabra rosa. Aparece la definición de rosa. Debes de escribir una oración que incluya la palabra rosa y luego el dibujo de lo que se te está pidiendo. Muy bien, espero que todo lo aprendido el día de hoy lo pongas en práctica y te sirva en toda tu carrera como estudiante. Recuerda que todo lo que aprendimos el día de hoy debes de compartirlo con un adulto o los adultos que te acompañan en casa. Recuerda lavarte constantemente las manos con abundante agua y jabón. Te espero en la próxima clase. Nos vemos. Hasta la próxima.